Entonces, fíjense, lo que vamos a empezar a ver ahora es distribuciones continuas. Recién nosotros vimos distribuciones de probabilidad discreta, es decir, son valores que se toman punto a punto, valores de probabilidad en el punto, o lo otro que hemos calculado son valores de probabilidad acumulada hasta un valor que nos interesa. Y según si queríamos calcular valores de probabilidad puntual o acumulada, usábamos o DPoise o PPoise. Ahora vamos a ver distribuciones de probabilidad continua. Las distribuciones de probabilidad continua no toman valores puntuales, toman valores dentro de un intervalo, por eso se les llama continua. En general, todas las distribuciones de probabilidad continuas, como son valores dentro de un intervalo y que representan un área bajo una curva, el cálculo es un poco más complicado que lo que hemos estado resolviendo, que nosotros para probabilidades discretas directamente nos daban la fórmula, colocábamos los datos en la fórmula y sacábamos el valor de probabilidad. Aquí es un poco más complicado porque la fórmula para distribuciones de probabilidad continua son integrales, algo que nosotros en este curso no estudiamos. Se modela con integrales, como les decía, porque son valores dentro de un intervalo y además representan un área sombreada debajo de una curva. Esa área sombreada debajo de esa curva, ahora en distribuciones de probabilidad continua, son el valor de probabilidad que yo quiero calcular. Entonces, como nosotros no vamos a trabajar con integrales, directamente nosotros vamos a resolver con R. Fíjense, las distribuciones continuas de probabilidad que nosotros vamos a estudiar son esas que les aparecen en el PowerPoint. El modelo uniforme continuo, el modelo normal. El modelo normal es la distribución madre de las distribuciones, digamos. Es la que más aplicabilidad tiene en muchísimas áreas de estudio de la ciencia, como ser en ingeniería, en medicina, en economía, porque la distribución normal, que se dice que es la distribución madre, es porque está modelada por la campana Gauss, que tiene muchísima aplicabilidad, incluso en meteorología. Por eso es una de las más importantes y es una distribución que hay que verla sí o sí, ¿cierto? Después está la gamma, la modelo exponencial negativo, el modelo beta, T-Student y el modelo F de Fichter-Snedeker. Llevan en general los nombres, estas distribuciones, de quienes fueron sus descubridores. Entonces, fíjense, una de las distribuciones continuas más sencillas es la distribución uniforme. Si ustedes pueden ver en la gráfica, voy a intentar una vez más, a ver si, no sé qué pasa. Bueno. A ver si ahí puedo. Bueno, si no, cuando se corte y vuelva al... Veo si se puede intentar. Bueno, fíjense que se llama distribución uniforme continua. Como les decía, las distribuciones continuas toman valores dentro de un intervalo. Para la uniforme, el intervalo
ustedes lo pueden ver sobre el eje de las X. La distribución uniforme, entonces, si se analiza dentro de un intervalo, a ese intervalo le vamos a llamar, cuyos límites de ese intervalo van a ser A y B. En ese intervalo AB, el valor de probabilidad que va a tomar esta distribución se mantiene constante. Por eso se le llama uniforme, porque es el mismo dentro de ese intervalo AB. Entonces, en el eje de las X, en la uniforme, ¿no es cierto?, voy a encontrar los valores del intervalo. Dentro de qué intervalo quiero calcular ese valor de probabilidad. Y en el eje de las Y voy a encontrar el valor de probabilidad o f de x pequeño. Esto es lo mismo que veíamos en las otras distribuciones. En el eje de las X yo encontraba la variable, acá también está la variable en el eje de las X, solo que ahora es un intervalo cerrado, en este caso AB, y en el eje de las Y sigo encontrando los valores de función de probabilidad f de x pequeña, que en este caso, para la uniforme, ese valor f de x o de probabilidad, como ustedes pueden ver en el eje de la Y, es igual a 1 sobre b menos a. Es decir, fíjense, dice modelo uniforme continuo. Una variable aleatoria x tiene una distribución uniforme en el punto AB y su función de densidad en cada punto x es 1 f de x igual a 1 sobre b menos a. Si x es mayor que a, menor o igual que b. Es decir, cualquier valor de la variable que caiga dentro de ese intervalo AB va a tener un valor de probabilidad igual a 1 sobre b menos a. Entonces, para la uniforme, siempre que queramos calcular la probabilidad X, directamente vamos a saber que aplicando esa fórmula yo encuentro el valor de probabilidad. Ya vamos a hacer. Entonces, X se distribuye, como pueden ver, se distribuye según una uniforme con intervalos AB. Ahora, en el modelo continuo, entonces, cuando nos pida que demos el modelo de distribución de la variable, simplemente en la uniforme colocamos X se distribuye según una uniforme con intervalos AB, que por ejemplo A puede ser 7 y B 10. Entonces vamos a colocar X se distribuye según una uniforme con A igual 7, B igual 10. O sea, es la otra denominación para el continuo. También, al igual que en las otras distribuciones, existe una función de distribución acumulada. ¿De dónde surge esa fórmula para el valor acumulado de probabilidad aquí en el modelo continuo? Bueno, es un análisis matemático de integrales, que nosotros no lo vamos a estudiar, pero bueno, ahí se los he colocado para que vean de dónde surge. Está integrando el valor de distribución de densidad dentro de límites desde A hasta X. Ese símbolo de la integración en realidad es una S alargada, una S alargada de sumatoria, porque una integral que hace suma, acumula. Entonces, por eso, este valor acumulado surge de resolver una integral, que para eso hay que estudiar análisis matemático, que nosotros no lo vamos a hacer. Suma todos los valores desde A hasta X, hasta un punto de
eso me da el valor de probabilidad acumulada para la uniforme. Entonces, F mayúscula para la uniforme va a ser igual a X menos A sobre B menos A. A y B siempre me los van a dar, perdón, que voy a esperar. Entonces, A y B siempre me los van a dar como datos. Y X, el valor de acumulada en X es lo que tengo que sacar. Y simplemente en este caso voy a aplicar la fórmula. Entonces, dice, función de distribución acumulada, resuelve la integral, llega a la fórmula de distribución acumulada para la uniforme y fíjense cómo la escribe simbólicamente a la distribución acumulada. El valor de probabilidad acumulado va a ser 0 cuando X es menor que A. Fíjense en la gráfica, entonces, eso lo puedo ver en la gráfica. De X hacia la izquierda, vieron que la gráfica está casi sobre el eje de las X. Por eso es 0 la función acumulada antes de A. Antes de llegar al punto A, el valor de probabilidad acumulada es 0, entonces, cuando X es menor que A. Luego, en el intervalo, es decir, cuando X es mayor o igual que A, menor o igual que B, en todo ese intervalo, el valor acumulado, de probabilidad acumulada, dentro del intervalo que va tomando X, si quiero calcular X dentro del intervalo, va a ser igual a X menos A sobre B menos A. Cuando X es mayor que B, es decir, cuando ya salgo fuera del intervalo, el valor de probabilidad acumulada es 1, porque acumulé todos los valores de probabilidad de las distintas variables y se acuerdan que si yo sumaba todos los valores de probabilidad hasta llegar al último valor, eso me daba 1. Bueno, acá sucede lo mismo. Cuando X ya es mayor que B, es igual a 1. Y eso lo pueden ver en la otra gráfica que tienen. También lo pueden ver ahí. Vieron que dice A, inmediatamente a partir del límite A, comienza una línea inclinada ascendente. Es decir, antes de A es 0, está sobre el eje de las X. Cuando llega a A, el valor de probabilidad acumulada comienza a ascender, 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 hasta que cuando llega a B, toma el valor 1, que es el mayor valor y último valor que puede tomar. Y a partir de B, hacia los valores crecientes de X, digamos, a partir de B, nuevamente la curva se vuelve horizontal y toma el valor de 1. Eso es lo que quiere representar todas esas fórmulas que ustedes ven ahí para valores acumulados. Que nosotros en el práctico que vamos a usar, esta representación la vamos a usar, la vamos a utilizar porque es necesaria para poder hacer bien los ejercicios, ¿no es cierto? Ustedes me escuchan, ¿no? ¿Me están escuchando? Ah, bueno. Entonces, sí. Bueno, fíjense que después dice modelo uniforme continuo. Dice, sean X1 y X2 dos valores del intervalo. Es decir, dentro del intervalo AB
tengo dos variables, x1 y x2, que están adentro del intervalo, ¿no es cierto? A ver, no sé dónde, pero tal es que x1 es menor que x2. Y supongamos que me dan un ejercicio cualquiera que me pide que yo calcule el valor que toma la variable x. Es muy similar a lo que vimos anteriormente. El valor que toma la variable x, pero dentro de ese intervalo, dentro del intervalo x1, x2. Bueno, mediante un cálculo integral que no nos interesa a nosotros, se llega a la conclusión de que ese valor de probabilidad es igual a x2 menos x1 por 1 sobre b menos a. Es decir, que si a nosotros nos dieran un valor x1 y un valor x2 que está dentro del intervalo AB y nos piden que calculemos ese valor de probabilidad, directamente venimos y aplicamos esta fórmula que ven ahí en la filmina. Nada más. Es para saber que esa es la fórmula que voy a aplicar cuando tengo que calcular una probabilidad dentro de un intervalo. Ahora, la esperanza y la varianza también se modela por una integral porque estamos en continuo. Entonces, lo único que a nosotros nos va a interesar es saber que la esperanza es igual a A más B sobre 2, que tiene la misma interpretación que ya hemos venido estudiando, es decir, la esperanza sigue siendo un promedio, y la varianza, que es igual a B menos A al cuadrado sobre 2, que también tiene la misma interpretación, sigue siendo una medida de dispersión y me viene a mostrar cuánto se desvía en cierto valor de la media, ¿no es cierto? O de la esperanza. Eso también ya lo vamos a resolver en los ejercicios. Entonces, fíjense que acá hay un ejercicio. Yo lo resolví acá. Lo resolví acá en la hoja porque vi que esta primera parte no estaba resuelta. Pero dice, la cantidad diaria en litros de café que despacha una máquina ubicada en la sala de espera del aeropuerto de Mendoza es una variable aleatoria X que tiene distribución uniforme en el intervalo. Entonces ahí me da el intervalo. Cantidad diaria de litros, dice. Entonces me está dando el intervalo 7 y 10. Ese 7 y ese 10 son litros, porque estamos hablando cantidad diaria en litros. Entonces la cantidad diaria en litros que despacha esa máquina de café está entre 7 y 10 litros, en ese intervalo. Dice, encuentre la probabilidad de que en un determinado día la cantidad de café despachada por la máquina sea a lo sumo 8,81 litros, más de 7,41, pero menos de 9,41, y 3 por lo menos 8,81. Ahí se los envío se los voy a enviar esto resuelto, porque ya vi que no estaba resuelto y lo resolví. Ese sería el ítem A. El ítem B, encuentre la cantidad de café esperada que despacha la máquina instalada en la sala de espera del aeropuerto. Es decir, que ya sabemos que la esperanza es A más B sobre 2. Encuentre y grafique la función de densidad y la función de distribución acumulada, que son las dos gráficas que aparecen al principio en la filmina y que tenemos los datos, así que lo podemos calcular. Calcule el percentil 70 e interprete. Calcule los cuartiles e interprete la mediana. Marque los cuartiles en la función de distribución acumulada. Bueno, miren,
Entonces, el ítem A, ahí les mando una foto. Ay, esperen un momento. Se me trabó el teléfono. Bueno, ahora se me trabó el teléfono y ya se los mando. Lo que les quería preguntar, ¿les parece si hacemos un recreíto de 10-15 minutos? ¿No hay problema? Bueno, si se llega a cortar, les envío la invitación nuevamente. Y ahora que se ponga bien mi teléfono, les envío esta foto de esos ejercicios. Entonces ya en 15 minutos volvemos. En 15 minutos. Perdón. Distribución uniforme. Fíjense, yo les acabo de enviar una foto. Muy sencillos los cálculos que hay que aplicar. Fíjense, el ítem A de este ejercicio dice: encuentre la probabilidad de que en un determinado día la cantidad de café despachada por la máquina sea a lo sumo 8,81 litros. El ejercicio, ¿en qué consiste? Nos está comentando que hay una máquina de café. Perdón que estoy mirando ahí para ver los que quieren entrar. Es una máquina de café en un aeropuerto que en promedio a diario sirve entre 7 y 10 litros. Y el punto ahí me dice que encuentre la probabilidad de que en un día determinado la cantidad de café despachada por la máquina sea como mucho, por eso dice a lo sumo, 8,81 litros. Entonces, yo estoy calculando una probabilidad acumulada, por eso le puse F mayúscula, es decir, que tengo que calcular la probabilidad acumulada de que X sea menor que 8,81. Acá en lo que es las distribuciones continuas, no se coloca menor igual o mayor igual, se coloca menor o mayor, porque como son distribuciones de probabilidad continua y toman valores dentro de un intervalo, y además estamos trabajando con valores continuos, es decir, infinitos valores puede tomar. No se trabaja con menor igual o mayor igual, se trabaja con menor o mayor, porque nunca puede tomar un valor puntual exactamente, porque son infinitos los valores, estamos trabajando con decimales. Entonces, Profe, perdone que lo interrumpa. sí. El tema de que sean continuos, eso también estaría muy vinculado a lo que sería el concepto de límite, por llegar muy aproximado al valor, casi al valor del... Sí, pero acá más que nada está todo modelado dentro de un intervalo, no vemos límite en este caso. Es modelado todo dentro de un intervalo y de un área bajo una curva. Y como no puede tomar valores puntuales porque está dentro de un intervalo, y también trabajamos con valores continuos, fíjense que estamos trabajando con valores decimales, es que no usamos el igual.
usamos, ay, no sé qué es así. Usamos mayor o menor, pero no igual. Entonces, bueno, fíjense, la probabilidad de que en un día determinado la cantidad de café despachada por la máquina sea a lo sumo, como mucho 8,81. Entonces, estoy calculando la probabilidad de que f de x sea menor que 8,81, es decir, que como máximo tiene que llegar a ese valor, es decir, que x tiene que ser menor que ese valor. Como estoy calculando una probabilidad acumulada, una f mayúscula, la fórmula que utilizábamos, si ustedes pueden ver, voy a copiar esto, la fórmula que utilizábamos, Sí, si ustedes pueden ahora la ver, busco. es esta. Esperamos. X menos A, F mayúscula, va a ser X menos A sobre B menos A. Entonces, para el punto I, fíjense que yo les puse que F de X es igual a X menos A sobre B menos A. ¿Qué hice? Simplemente reemplacé el valor de X en el valor de la X. Será Che, ¿estas dos te respawnearon, Nani? Las dos de acá. 8,81 menos 7 sobre 10 menos 7. Bueno, ustedes saquen el resultado. Es para que vayamos viendo Las de que dónde están acá al frente. se resuelve aproximadamente. Si no te volvieron a aparecer. Después, fíjense, entonces ese sería el punto I. El punto 2I, que la máquina sirva más de 7,41 litros, pero menos de 9,51 litros. ¿Yo qué hice? A la acumulada hasta 9,51 le resté la acumulada hasta 7,41. Entonces ahí yo encuentro la probabilidad en el intervalo de que sirva más de 7,41, pero menos, más de 7,41, pero menos de 9,51. Voy a correr esto acá porque si no, no puedo ver los que van entrando. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué hice? F en función de ese valor de variable 9,51 va a ser igual a la fórmula X menos A sobre B menos A. Es decir, 9,51 menos A sobre 10 menos A. Menos el valor de la probabilidad acumulada hasta 7,41. Es decir, 7,41 10 menos 7. ¿Está bien? Y ese es el valor. Bueno, ustedes después sacan los cálculos si quieren, o si no, no los saquen. Simplemente quise plantear las fórmulas para que vieran cómo se resuelve, porque vi que acá en la filmina. Vamos a seguir. Bueno, y después el punto 3i dice por lo menos 8,81, es decir, lo mínimo, es decir, 8,81 o más. Entonces, tengo que calcular la probabilidad de que x sea mayor que 8,81. Entonces, recuerdan que habíamos dicho que cuando sacaba valores de x mayor que, lo hacíamos por diferencia. Entonces será 1 menos f de 8,81. Ahí faltó un 1. Fíjense que en ninguno de los cálculos he puesto menor o igual, mayor o igual. Sería imposible porque
Si yo pusiera mayor o igual que 8,81, haría uno menos que otro valor, si hay infinitos valores al lado de un punto, porque estamos en continua. Por eso se trabaja con mayor o menor, ya no está ese costo de que si resto el punto no lo toma, no, aquí no, no, porque son infinitos los valores y se hace prácticamente imposible ese cálculo. Entonces, hasta ahí el punto A. El punto B dice, encuentre la cantidad de café esperada que despacha la máquina instalada en la sala de espera del aeropuerto. ¿Yo qué hago? Entonces directamente vengo por la esperanza. Entonces será la cantidad de café esperada diariamente que despacha la máquina en el aeropuerto será A más B sobre 2, simplemente 7 más 10 sobre 2, nada más. Después, el punto D y E dice, calcule el percentil 70 e interprete, calcule los cuartiles e interprete la mediana. Marque los cuartiles en la función de distribución acumulada. Bueno, miren, aquí en el PowerPoint están los valores de los cuartiles. Tienen las mismas interpretaciones que vimos en la unidad 1. El cuartil 1 deja hacia la izquierda un 25% de los valores y hacia la derecha el otro resto de los valores. Deja el 50% de los valores hacia la derecha y el 50% de los valores hacia la izquierda. Y el cuartil es también 75% de los valores hacia la derecha y el 25% de los valores hacia la izquierda. Estos valores de los cuartiles, el cuartil 1, 2 y 3, los pueden calcular en R. Si entran a Help, están los comandos para la uniforme. Si no logran encontrarlos, yo se los voy a pasar para la clase que viene. Pero tanto los cuartiles como los percentiles, que también los vamos a calcular en los ejercicios que nosotros tenemos, tienen la misma interpretación que vimos en la unidad 1. Es decir, fíjense, dice cuartil 1, la probabilidad de que x sea menor que x es igual a 0,25. Es decir, que el valor de x, ¿cuál sería la interpretación? El valor de x igual a 7,75 deja el 25% de los valores hacia la izquierda y el otro 75% de los valores hacia la derecha. El valor de x, 8,5, es un valor central, ¿no es cierto? Es el que deja los valores el 50% de los valores de probabilidad hacia la derecha y el otro 50% de los valores hacia la izquierda. Es la misma interpretación que vimos en la unidad 1. Esto también lo vamos a volver a ver, en la práctica que tenemos para resolver con los valores en R. Si esto no lo logran encontrar en R, yo se los voy a tener para la clase que viene. Bueno, esta es simplemente una interpretación. Fíjense, dijimos, en el primer gráfico tenemos la distribución uniforme, tenemos los intervalos, tenemos 7 y 10, son los valores de los intervalos, y 1/3 es el valor de la función de probabilidad, porque ese 1/3 de dónde sale, de hacer 1 sobre B menos A, es decir, es 1/3
tercio sale de aquí. De f de x. Ahí está. Es esa f de x, 1 sobre b menos a. Esta f de x, que sería 1 sobre 10 menos 7, que sería igual a 1/3. Ese es el valor que aparece en la gráfica. Ahí está, 1/3. Se llama uniforme porque dentro de ese intervalo, el valor de variable que yo quiera ubicar dentro del intervalo va a tomar ese valor de probabilidad, 1/3. En cambio acá, en f de x acumulada en función de los distintos valores de los cuartiles, bueno, ahí pueden ir viendo cómo van subiendo los valores de probabilidad y se van acumulando. Es decir, el valor para el valor 7 es prácticamente 0, el cuartil 1, 775 es Q1, que lo pueden ver en la gráfica, después ven Q2, que es 8,5, y después ven Q3, que es 9,25, y finalmente en 10 el valor de la probabilidad acumulada se hace 1, y de allí en adelante se traza una línea horizontal que se desplaza infinitamente hacia el valor de las x positivas y vale 1 siempre. De allí en adelante siempre vale 1. Bueno, y entonces ahora llegamos a la distribución normal o gaussiana, que es la campana de Gauss, ¿no es cierto? Todo esto es anecdótico nada más. Dice en el siglo XVIII los científicos notaron una regularidad predecible en la frecuencia con que se presentaban ciertos errores, especialmente los de medida. Se observó que los errores en situaciones de esta naturaleza presentaban una distribución simétrica. La campana de Gauss es simétrica, es decir, si yo trazo una línea, ¿qué quiere decir que sea simétrica? Es si trazo una línea vertical justo por la media, que ya vamos a ver que se llama mu, en lo que es las distribuciones continuas, ahora x barra se llama mu. Si yo trazo una línea vertical por la media, veo que hacia ambos lados la campana es simétrica, es igual. Exactamente igual. Es decir, que si doblara la hoja de papel coincidiría. A eso se refiere con que es simétrica. Y parece que los errores en las medidas se comportan de esta manera. Bueno. Se observó que los errores en situaciones de esta naturaleza presentaban una distribución simétrica en relación al 0, que vendría siendo mu, la media, que originalmente recibió el nombre de curva normal de errores. Una variable aleatoria x tiene una distribución normal, la mayoría de sus valores están concentrados alrededor de su valor medio, y los valores de esta variable son cada vez menos frecuentes a medida que nos alejamos de este valor medio. Claro, ¿qué quiere decir? Voy a ver si hay alguna campana dibujada. Bueno, fíjense, esta es una campana de Gauss, es una distribución normal, es simétrica. Si trazo una vertical por mu, la curva es exactamente igual hacia ambos lados. Tiene la mayor parte de sus valores concentrados alrededor de la media, la mayor parte de sus valores, a eso se refiere, y los valores concentrados alrededor de su valor medio, y los valores de esta variable son cada vez menos frecuentes a medida que nos alejamos de este valor medio. Es decir,
a medida que nos alejamos del valor medio es donde vamos viendo la dispersión y los valores son cada vez menos frecuentes. A eso se refiere. Bueno, voy a volver hacia arriba. Bueno, la distribución Profe, una normal. pregunta. En ese lo que sería la curva de Gauss, ¿normalmente las probabilidades siempre rondan en valores cercanos a cero? ¿O la curva siempre se grafica con valores cerca de cero o no? No, los valores de probabilidad en la campana de Gauss, como en cualquiera de estas distribuciones que son continuas, los valores de probabilidad vamos a ver ahora que representan áreas bajo la curva, áreas sombreadas, y representan un porcentaje del total de esa curva. Sería un porcentaje de la curva sombreada, no el total de la curva sombreada. No, a ver si hay algún dibujo acá. Ahí sí, ahí te lo muestro. Que dice área debajo de la curva, ahí te lo muestro. Estas son áreas debajo de la curva. Y representan, dependiendo de lo que el enunciado te pida, entre qué intervalos, es el área de... Ok, o sea, sería según el área coloreada, según el área de intervalo que me pide en el ejercicio, por ejemplo. Y es según el valor de probabilidad que te arroja. Okay. Ahora ya no son valores de probabilidades puntuales, sino que son dentro de intervalos, y como todo esto está modelado por integrales, por eso no sería un único valor, sino que sería un rango de valores distribuidos dentro de la curva. Una cosa así. Y dentro de un intervalo, el área sombreada debajo de la curva, dentro de un intervalo, ese es el valor de probabilidad. Por ejemplo, acá, para el intervalo mu menos sigma, mu más sigma, para ese intervalo, la probabilidad es de 0,83 y representa esa área sombreada en celeste. Okay. Por eso ahora son continuas. Ahí ya vamos a llegar ahí. Bueno, no sé por dónde ir. Sí, son un poco... nosotros lo vamos a resolver con R y además, para simplificar, nosotros vamos a trabajar con la variable aleatoria X normal, la variable aleatoria X normal, que es más difícil de calcularla, la vamos a trabajar pero normalizada, es decir, mediante una pequeña fórmula la vamos a normalizar y sus parámetros los vamos a reducir, es decir, mu va a valer 0, la media siempre va a valer 0 y sigma va a valer 1, pero ya vamos a llegar ahí, porque lo que les quiero significar es que esta fórmula es el valor de f de x pequeña de probabilidad y que es igual a toda esta fórmula que ustedes ven acá. F de x para la variable aleatoria x que se distribuye según una normal con parámetros x que es la variable, mu que ahora es la media, sigma cuadrado que es la desviación estándar. Esos son los parámetros. Si yo quiero calcular el valor de probabilidad de x, f de x pequeña, tengo que aplicar toda esta fórmula. Mu y sigma me lo dan como dato. Y a x también.
yo resuelvo esta fórmula y encuentro el valor de probabilidad para la variable x que se distribuye según una normal. Que nosotros no va a ser tan complicado porque la vamos a trabajar en R directamente y además la vamos a estandarizar. Profe, una pregunta. Sí. Ahí veo lo que está haciendo en el modelo normal. ¿Siempre vamos a trabajar en el universo de R de los reales positivos? ¿O no? ¿Por qué dice de los reales y los reales positivos? Bueno, sí. Es verdad, dice función de densidad f de x de los reales en los reales positivos. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, este no es el mejor ejemplo de campana, ya les muestro. Por ejemplo, miren, de los reales en los reales positivos. ¿Qué quiere decir de los reales en los reales positivos? Sobre el eje de las x, los valores que puede tomar x, que es el dominio, puede tomar valores reales. Fíjense que puede tomar valores tanto negativos como positivos sobre el eje de las x. Y sobre el eje de las y, ¿por qué dice sobre los reales positivos? Y porque la campana de Gauss, su curvatura siempre es hacia arriba, ascendente. Por eso, en la campana de Gauss, en el eje de las y, siempre va a tomar valores positivos. Y en el eje de las x puedo tomar valores positivos o negativos. O puede ser todos negativos, o pueden ser todos positivos, o pueden ser negativos y positivos, como están en algunas de estas gráficas. Por eso dice que f de x va de los reales, porque siempre se indica primero desde dónde hacia dónde, desde el conjunto de partida al conjunto de llegada. Es decir, desde los reales, que pueden ser positivos o negativos, hacia los reales solamente positivos, porque en el eje de las y, esta campana solo va a tomar valores positivos. Nunca se puede ir hacia abajo la curva. Por eso dice solo reales positivos. ¿Me entienden? Sí, ok, gracias, profe. Bueno. ¿Qué quiere decir entonces? Les explico lo que dice acá. ¿Qué quiere decir que mu entonces está comprendida? Puede ser mayor o igual que menos infinito o menor e igual que el infinito. Y porque mu, que es la media ahora, en este caso, que era lo que era x barra para nosotros, en una campana de Gauss, mu, en este caso, puede tomar un valor positivo. Está dentro de los más infinitos. Pero puede ser que la campana esté centrada como acá, en el gráfico en el que sale verde la gráfica. Y el brazo de la campana se puede extender infinitamente hacia los positivos o infinitamente hacia los negativos. La campana puede ubicarse en cualquiera de los cuadrantes. Entonces mu puede tomar tanto valores negativos como valores positivos. Por eso dice mu dentro de los más de x, o mu, perdón, mayor o igual que el menos infinito o que el más infinito. Fíjense, en la primera campana mu vale 0. En la campana que está en rojo, mu toma un valor positivo. En la campana que está, bueno, en verde también toma un valor 0. Pero en la campana que está en azul, fíjense cómo toma un valor negativo, mu. Y a eso se refiere con que mu puede estar en ese intervalo, que puede ser positiva o negativa, la media, en lo que es la campana de Gauss. Depende en qué cuadrante se ubique la curva. Sigma cuadrado mayor que 0, siempre, porque siempre los valores que están elevados al cuadrado me arrojan un resultado positivo. Y bueno, y x también puede estar en los positivos o en los negativos.
como dijimos. Esa es solo una interpretación, pero bueno, a veces es importante verlo en la gráfica. Después, es muy simple. Acá en la normal, la media, o la esperanza, perdón, acá estamos hablando de la esperanza, es igual a mu, que es la media. Mu siempre es la que divide a la campana de forma simétrica. Y es la que coincide con lo más alto de la campana. Y la varianza es simplemente sigma cuadrado. Entonces, ¿cómo se distribuye X? No se asusten a pesar de todas estas fórmulas, porque los ejercicios los vamos a resolver muy rápidos en R. Es solo para interpretar. Entonces, igual que ya hemos visto anteriormente, X se distribuye según una normal y ahora los parámetros que tiene la normal son mu y sigma. Bueno, esta integral, desde el menos infinito hasta el más infinito, es igual a 1. Es la acumulada, es la suma de todas las probabilidades, por eso me da 1. Si yo pinto toda la campana, la sombreo debajo de la curva, desde menos infinito hasta el más infinito, me da el 100%. Y eso es igual a 1. Es la probabilidad total, digamos. Nada más. Bueno, acá me está mostrando la campana. Me está mostrando que mu es la media o el valor central. Estos dos valores de intervalo, mu menos sigma, mu más sigma, se utilizan bastante para calcular valores de probabilidad dentro de intervalos, nada más. Sigma, que es la desviación estándar, a ver si sale más acá. Bueno, más adelante lo va a mostrar. Sigma, exactamente, es el punto de inflexión. Es donde la curva se cambia de curvatura. Vieron que luego se curva hacia abajo. Sigma está un poco más acá, pero si nosotros hacemos mu más sigma, se me ubica en ese valor de punto mu más sigma, o mu menos sigma también se ubica en este valor. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, como hemos visto en las otras funciones de probabilidad, que existe una familia de curvas, acá en la distribución normal también sucede eso. Dependiendo de dónde se ubique la media, es como cómo se distribuye esta familia, ¿no es cierto? Dijimos, va a tener más dispersión la curva o la campana si es más baja. Si la campana es más baja, los valores se alejan del centro y es más dispersa. Ahora, si la campana es más delgada y más alta, los valores tienden a centrarse más alrededor de la media y es una campana con menos dispersión. A esa conclusión podríamos llegar si tenemos que hablar de una familia de curvas, o es más alargada, es más fina y alargada, como en el caso de la gráfica verde, o puede ser más baja y más dispersa. Ven que se ensancha un poco más. Y además, otra variable que la caracteriza es que la media mu puede estar del lado de los positivos, del lado de los negativos. Entonces, con esas descripciones que les acabo de dar, yo puedo encontrar una familia de campanas.
Lo mismo que hemos visto en las otras distribuciones. Fíjense, en la negra, X se distribuye según una normal, con media mu igual a 0, fíjense que justo está en el centro, mu, y sigma igual a 1. Sigma igual a 1 no es ese valor 2, sino es que toma el valor 1 y es justo donde hace el quiebre la curva. Es un punto de inflexión, eso es sigma. Se puede ir interpretando de esa manera. Bueno, acá también, esta es una familia de curvas. Es más alta o más baja, más dispersa o menos dispersa. Mu está hacia el lado de los positivos o se encuentra hacia el lado de los negativos. Y acá también lo mismo. Dependiendo de dónde está mu y el orden de probabilidad, son distintas medidas. Creo que esto lo pueden analizar ustedes. En la primera gráfica, todas tienen el mismo valor de mu, solamente que cambia los distintos valores de f de x, nada más. Y fíjense cómo a medida que se hace más baja la campana, se hace más dispersa, más ancha. Quiere decir que presenta mayor dispersión. Y en Profe, una consulta. Sí. ¿Esto sería más o menos lo mismo que los modelos que están trabajando, por ejemplo, para analizar el tema por los contagios o Sí. este tipo de modelos? Sí, tiene mucha aplicabilidad en medicina. Sí, sí. Puede ser. No he visto. Después, si me lo querés compartir, si has visto algo. No, vi unos que publicaron algunas estadísticas y lo estaba asociando en algunos datos con lo que estoy viendo, por eso creí que a lo mejor estaba aplicando este tipo de modelos de probabilidades al tema de la evolución de la curva de contagios. Si lo logro bajar al modelo, se lo paso Sí, después por la WhatsApp. curva de contagio está modelada por una función exponencial. Es un valor que está elevado a una potencia. Por no crece, sí, pues son casos crecientes en realidad. claro, pero no crece lineal y constante, sino que es una curva abrupta que se va para arriba de forma exponencial. Por eso se le llama exponencial. Ajá, ok. No, yo por el tema era la probabilidad porque vi un modelo, esa la curva sería contagio que tiene que crecer de manera exponencial. Lo que veía que también calculaban, no sé si usan este tipo de modelos, por las probabilidades asociadas al crecimiento de esa curva, digamos. Seguramente, sí, tiene muchísima aplicabilidad, sí. Okay. Gracias, profe. De nada. Bueno, y en la segunda familia de curvas, todas toman el mismo valor f de x, que es 0,4, simplemente el valor de media. Para la curva azul es 0, para la naranja es -1, y para, que ya está dentro de los valores negativos, y para la fucsia ya es 1. Ya con esto tenemos casi todos los valores de probabilidad de variables. Acá lo que les muestro, bueno, parece mucho, pero no es mucho en realidad. Es solo conocer cómo se comporta, nada más. Eso es todo. Entonces ahí están graficados o sombreados los valores de probabilidad, que siempre son esos en la distribución de Gauss. Más allá de la curva, más allá de si la curva es más o menos dispersa, esos porcentajes siempre se mantiene constante. Dependiendo si es mu más sigma, mu más 2 sigma o mu más 3 sigma. Son valores constantes. Como les decía, que no se asusten a pesar de que hay muchas gráficas
normal se estándar. Ahora X se transforma en Z, que va a ser una variable más sencilla para nosotros y estandarizada. ¿Por qué? Porque X como variable normal es realmente compleja en el sentido de que para cada variable X existen infinitos pares de valores mu y sigma. Yo les quería contar que para estas distribuciones continuas de probabilidad existen tablas. Yo me fijo en una tabla que está en todos los libros, incluso está en el Canabos, que es un libro que ustedes lo tienen, ¿no es cierto? Porque está en la red. Si ustedes buscan la distribución normal, al final del libro hay unas tablas para la variable normal, pero estandarizada. Porque X, si no la estandarizo, es compleja en el sentido de que existen infinitos pares de mu y sigma, infinitos. Entonces, físicamente sería imposible tener infinitas tablas. Por eso, por un lado se estandariza por esa razón, porque cuando yo a X la estandarizo, ya no tiene infinitos valores de mu y de sigma, sino que mu siempre vale 0 y sigma siempre vale 1. Por eso la estandarizo. La ventaja que tiene R es que R ya tiene incorporada en su sistema todos los infinitos pares de tablas que yo pueda necesitar, algo que en la realidad física no existe, ¿no es cierto? Entonces en R sí puedo trabajar la variable sin estandarizar. En R la puedo trabajar estandarizada o sin estandarizar. Y en la vida cotidiana, cuando yo trabajo con cálculos manuales, es preferible estandarizarla. Entonces, si X se distribuye según una normal con parámetros mu y sigma cuadrado, es posible definir una variable Z, que esa es la estandarizada. Z va a ser igual a X menos mu sobre sigma. Es decir, me van a dar una variable aleatoria X que vale 8,1, no sé, y me van a dar un valor de mu y de sigma. Si yo resuelvo esos datos, me va a arrojar una variable Z estandarizada, donde ahora miren qué simple es, porque ahora Z se distribuye como una normal, pero siempre mu va a ser 0 y sigma al cuadrado siempre va a valer 1. Por eso la estandarizo, para hacer los cálculos más simples. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy. Después vienen muchos ejercicios modelos que están acá en la misma guía, que los vamos a resolver. Ya la clase que viene terminamos de ver la teoría y podemos llegar a empezar a ver la práctica. Bueno, y quería sobre todo avisarles, que ya les voy a avisar bien, que estén atentos, que el día lunes ya va a estar el cuestionario en el aula virtual. ¿Me escuchan? Sí, pero fue una pregunta con respecto al cuestionario. ¿Se rinde en un rango de horario y ese solo día? Miren, yo le tengo que especificar bien desde cuándo hasta cuándo. Como no es un examen, sino que es para que practiquen, lo voy a dejar varios días para que puedan resolverlo, desde el lunes hasta el jueves.
Claro, pues le contaba un tema, en el caso particular mío, en la mañana estamos en desarrollo del trabajo, digamos, y a partir de las 2 estaríamos más libres de los horarios, y a partir del lunes algunos estamos cursando materias con clases también virtuales, por eso a lo mejor el tema de la flexibilidad, porque se nos complicaba si solamente se acotaba el día lunes. ¿Quieren que lo dejen para que tengan tiempo de resolverlo durante toda del lunes al jueves? ¿Está bien? Si puede ser así, se lo agradecería, porque estaríamos, como nos quita tiempo inclusive el cursado de clases virtuales en algunas otras materias, para dedicarle tiempo, digamos, calidad de tiempo para resolverlo. Esa era la consulta. Bueno, entonces desde el lunes hasta el jueves. Gracias, profe. Lo dejo todos esos días. Gracias. Bueno. Presente, un momento. Ahí está. Ahí está, si quieren ya me pueden dar el presente.